Buenos días a todos, mi nombre es Ignacio García Mancilla, soy editor asociado de la revista Relart. Hoy estamos con el doctor Matías Costapaz, que es el actual jefe del sector de rodilla del Hospital Italiano. También es expresidente de la Asociación Argentina de Artroscopía y también de la Asociación de Deporte. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre trasplantes meniscales. Contanos un poco tu experiencia con los trasplantes y el recorrido que has hecho con este procedimiento. Bueno, buen día, gracias por la invitación, Nacho. Me parece que hablar de trasplantes meniscales es un muy buen tópico porque ha crecido en los últimos años y nosotros tuvimos la suerte de tener un antecedente, un background de Luis Múscolo acá en el Hospital Italiano con el Banco de Tejidos con el doctor Ottolenghi, creado hace muchísimos años con los trasplantes óseos, y en el año 99 había un caso de un chico muy joven que había tenido un accidente traumático y con un problema óseo en la tibia y había perdido la parte proximal y se hace un primer trasplante con un pedacito de meseta tibial y el menisco asociado. Y ese fue el comienzo de comenzar con los trasplantes meniscales ya casi más de 25 años. Así que, bueno, ha pasado muchos años y una curva importante de desarrollo de esta técnica. Matías, para vos, ¿cuál sería el paciente ideal para un trasplante meniscal? Bien, el paciente ideal es el paciente joven, el paciente que tiene síntomas de la secuela de la menisectomía, el paciente que tiene buena alineación, rodilla estable, eh, y ese es el paciente ideal. Ahora bien, se encuentra el paciente ideal y a veces es difícil porque si no tiene lesiones de cartílago y no tiene deseje, generalmente es muy asintomático, entonces hay un dilema ahí que se produce en estos pacientes. Generalmente tienen algo de lesión de cartílago o tienen roto el ligamento cruzado anterior, entonces hay que pensar en las cirugías concomitantes a eso, a dejar una rodilla estable, entonces hacemos trasplante con un ligamento cruzado, con una reconstrucción, o hacemos un trasplante con una osteotomía muy típica valguizante o varizante, o tratamientos complementarios del cartílago, como transferencia de cartílago o trasplante propio de cartílago. Así que hay que pensar en toda la rodilla cuando hace uno un trasplante. Bien, ¿y menisco interno o externo? Matías, ¿qué diferencia a la hora de planificar la cirugía y cuál te gusta más operar a vos? Mira, obviamente uno realiza los dos trasplantes, tanto interno como externo. El externo, en nuestra experiencia, lo hacemos, la técnica cambia un poco porque la hacemos con un puente óseo y tenemos unas guías especiales para eso, que eso es interesante tenerlas, que han mejorado. Antes era muy manual, artesanal y ahora con estas guías ha mejorado la tronera, la podemos hacer en forma trapezoidal, un montón de detalles quirúrgicos que no vienen a esta entrevista, pero eh, creo que hay que planificar muy bien, como decís vos, y quizás asociando un poco a las necesidades, la clave es tener un buen banco de tejidos. Si el banco de tejidos te manda un trasplante que no es exactamente del tamaño o que no tiene mucha calidad, ese es el inconveniente de los principales que tenemos, porque el donante viene a través del INCUCAI, el paciente, el donante puede ser que tenga más de 40, más de 50 años a veces, no es algo perfecto todo el sistema. Así que creo que en definitiva hay que planificar los pasos complementarios, porque ahí sí define muchas cosas, si es con osteotomía, tiene otros pasos quirúrgicos y hay que planificar los tiempos. Así que los dos no cambia mucho. Uno está entrenado en los dos, no creo que haga la diferencia. Y Matías, en tu experiencia, ¿cuáles fueron las complicaciones más frecuentes que has tenido y cuál es la peor? Sí. Mira, de las frecuentes, como el trasplante, obviamente le tenemos que dar muchos puntos, le explicamos al paciente. Si nosotros te dejamos quieto mucho tiempo, no sé, exagero, 2 meses con una férula, se va a pegar muy bien el trasplante. Pero después vamos a tener problemas de movilidad. Y si te movemos muy rápido, se va a saltar todos los puntos porque no está pegado. Entonces, ahí está el equilibrio
de tener un buen protocolo de rehabilitación, de moverlo en forma pasiva 0,45 y que progresivamente vaya moviendo. Entonces, hablando de complicaciones, tenemos una, la artrofibrosis, problemas de rigidez, que se puede hacer con una movilización bajo anestesia a los 2-3 meses cuando vemos si el paciente no funciona bien. Después, diría algún problema de pseudo bloqueo porque algún punto falla. Eso a veces también ocurre, porque vas a ver que las series hablan de un porcentaje del 15-20% de nueva cirugía por un retoque. Infecciones no hemos tenido muchas, pero obviamente puede ocurrir una infección y listo, hay que sacar el trasplante y volvemos a foja cero. Y quizá de las más decepcionantes es que cuando el atleta vuelve al deporte, a los 6 meses y ¡prac! Se le luxa el menisco y está todo roto y bueno, uno tiene que ir o a sacarlo o a hacer un segundo trasplante, que es una complicación no deseada y no está buena. Matías, con respecto a alguien que está empezando y quiere formarse en trasplantes meniscales, ¿qué consejo le darías? ¿Qué opinás sobre la curva de aprendizaje a la hora de aprender este procedimiento? Sí, es muy buen tema porque lo más importante hoy por hoy de los cirujanos es que hagan sutura meniscal en donde trabajen. Todo el día, digamos, que sean propensos a suturar los meniscos. Entonces, con eso se van a ir entrenando a suturar. Si suturan raíces, mucho mejor. Si suturan asa de balde, enormes. Bueno, es casi como hacer un trasplante. No cambia mucho. Lo que sí hay que tener una estructura de un buen banco de tejidos, ya sea si es propio como acá en el hospital italiano, bueno, es un lujo. Si es externo, bueno, que tengan confianza en ese banco, que no haya problemas de contaminación, que no haya problemas de tamaño en la previa, ¿no? Con el estudio radiográfico, que es otro tema, el matching de los meniscos. Y básicamente, si ese cirujano joven empieza a suturar y sabe suturar los meniscos habituales de todos los días, cuando se cuente con un trasplante, lo va a poder hacer perfectamente. Obviamente va a llevar más tiempo al principio, hay una curva, nosotros empezamos con incisiones, hacíamos artroscopía, pero cada vez incisiones más grandes, casi las hacíamos abierto, semiabierto con asistencia artroscópica en el año 2000, y después ahora las incisiones van a ver que es mucho más pequeñas. Obviamente el desarrollo de la artroscopía modificó, y el 4K, tenemos una visión muchísimo mejor, la bomba, hay un montón de detalles precisos de potencia, tanto en el shaver, de la limpieza, de las radiofrecuencias. Todo eso mejoró para todos y todo eso hace mejorar la cirugía. Entonces, antes tardábamos 3 horas para hacer un trasplante meniscal y hoy con un buen equipo lo hacemos en 1 hora. Ese es un punto, Nacho, el tema del equipo, porque yo no opero solo estos trasplantes. Yo estoy con el doctor Jacuzzi, con Juan Pablo Sícaro, con vos, es decir, con gente muy entrenada que tenés que tener 2 cirujanos, porque mientras uno opera, el otro va preparando el injerto muy bien y después, ustedes saben, los puntos uno tiene que pasar la aguja, el otro tiene que agarrar, tiene que haber una buena instrumentadora, tiene que haber un circuito de entrenamiento de todo el equipo quirúrgico y eso hace bajar los tiempos. Muy bien, Matías, y ya llegando al final de la entrevista, la última pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál te parece que es el futuro de este procedimiento? ¿Hacia dónde vamos? Sí, es interesante. Yo pienso que el futuro debería ser como un menisco externo, digamos, eh, algo semisintético o sintético, biológico, que es lo que siempre se dice, decir, bueno, este paciente, ver la parte de genética, la parte biológica, desarrollar un trasplante a medida para ese paciente y con las exactamente buenas medidas, calidad y características biológicas que acelere la consolidación de ese trasplante, que no sea de otra persona y que eso creo que va a mejorar mucho como inicialmente la pieza donante. Después, bueno, las suturas lo hemos visto en los últimos años que cada vez mejoran más, entonces cada vez son más fáciles de hacer
y eso también va a mejorar, porque la industria tiene un poder ahí en combinación con los médicos artroscopistas de mejorar estas técnicas. Así que yo creo que de la mano de esas dos, tres cosas vamos a ir mejorando y creo que ahí va a estar el futuro. Bueno, Matías, muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes.